Buenos días, compañeras, compañeros. Gracias por acompañarnos en esta asamblea de delegados y delegadas que la queríamos sacar de la Avenida América por muchas razones. Primera, porque hay que reconocer a Madrid más allá de la capital, pero también porque hacemos una asamblea y no sabíamos bien cómo iba a estar la pandemia en el momento en el que pudiéramos hacer efectiva la asamblea. Por tanto, la queríamos hacer en un espacio abierto, en un espacio en el que pudiéramos estar, asistir, intervenir con plena seguridad. Una asamblea, compañeros y compañeras, que nos tiene que servir para situar cuáles son las reivindicaciones más importantes del sindicato en este año 21 y en el año 22. Una asamblea que nos tiene que servir también en el caso de Madrid para visualizar la renovación importante que ha hecho el sindicato durante este proceso de congresos. Y yo quiero agradecer a los dos secretarios generales y a la vicesecretaria general de Servicios Públicos que hayan intervenido hoy en este acto. Personas que han dado un paso adelante, que quieren trabajar por el bien común, que quieren construir una organización sindical que sea el elemento fundamental de transformación de la sociedad. Quiero agradecer a los compañeros de la comarca este el que hoy podamos estar aquí celebrando la asamblea y, como no, al alcalde de esta magnífica, de esta bella ciudad, Alcalá de Henares, que nos haya acogido hoy en esta asamblea. Casi ya nadie habla de la vacunación. ¿Sabéis por qué? Porque cerca del 80% de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país se han vacunado y ya parece que no tiene importancia. Hace unos meses la vacunación, si se iba a poder cumplir con las pautas que se habían marcado o no, era elemento permanente de discordia. Hoy, compañeros y compañeras, somos el país de la Unión Europea y uno de los países del mundo con un nivel más alto de vacunación. Y esto no ha sido posible porque sí. Esto ha sido posible, entre otras cosas y fundamentalmente, porque pertenecemos a la Unión Europea. Porque la Unión Europea ha hecho un proceso de vacunación impecable, marcando unas pautas que nos ha permitido que las vacunas no se suministren en función del poder adquisitivo de las personas si no van a Dubái, sino que sea en función de las necesidades. Eso lo tenemos que valorar muy positivamente. En la historia de la humanidad, nunca un bien tan preciado, tan necesitado, ha estado tan socializado y tan servido en función de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por eso me parece importante que frente a aquellos que hoy niegan la eficacia de la vacuna, ¿quién puede negar hoy la eficacia de la vacuna? ¿Alguien cree que sería posible que todas las cosas que estamos recuperando en el país no se iban a hacer si no hubiera la vacuna? Hoy, compañeros y compañeras, muchas de las cuestiones que tenemos son gracias a esa vacuna. Y en ese sentido, yo quiero agradecer al Gobierno de España ese trabajo que ha hecho para que desde la Unión Europea se pudiera suministrar de esta manera las vacunas. Y una exigencia: las vacunas tienen que llegar a todo el planeta. Hay que quitarles todos los costes a las vacunas.
Las empresas farmacéuticas han ganado muchísimo más de lo que deberían de ganar. Las vacunas tienen que levantarse las patentes para que puedan llegar a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas del planeta. Esa es una exigencia necesaria, compañeros y compañeras, no solo necesaria para ellos, también para nosotros. Mientras no vacunemos a todo el planeta, no estaremos libres de que pueda llegar la vacuna. Pero la pandemia deja huellas, el mundo cambia. Hoy ya sabemos hasta qué punto somos débiles. Lo hemos sabido durante la pandemia, como se ha dicho aquí, porque no teníamos mascarillas, porque no teníamos respiradores, porque no teníamos los elementos básicos de protección. Porque en España no había ni una fábrica que fabricara alcohol. Y nunca nos lo habíamos preguntado, yo tampoco. Un día recuerdo que estábamos hablando del alcohol y digo, pero que fabriquen más, ¿pero dónde si no hay fábricas? Un país, una Unión Europea absolutamente desprotegidos, con falta de seguridad, en este caso de salud para sus ciudadanos y sus ciudadanas. Pero las secuelas las vivimos hoy. Cadenas de producción que se paran porque no llegan los elementos necesarios para que funcionen. Esta globalización, compañeros y compañeras, está pensada solo en los capitales. No está pensada en las personas. No están pensados los servicios a los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso tenemos que aprovechar este momento para cambiar las cosas que no han funcionado, para acabar con la economía de casino, para acabar con esta situación, compañeros y compañeras, que impide que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos cubiertos nuestros servicios esenciales. El mundo está cambiando y tenemos que conseguir que cambie de acuerdo con las necesidades de la mayoría. La política de bloques está cambiando y tenemos que conseguir que la nueva política tenga peso las personas, y vosotros sabéis, como sabe la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, que para que eso sea posible, Europa tiene que tener una voz única. Europa tiene que tener más competencias. Europa tiene que ser el motor del bienestar del planeta. Y eso, compañeros y compañeras, lo tenemos que conseguir pensando colectivamente. En nuestro país cada día hay más voces de los intolerantes, de los fachas, de los fascistas, que nos venden un futuro individual, que nos dicen que lo colectivo no tiene valor, que lo importante es lo individual, que dicen que los impuestos donde mejor están es en el bolsillo de los ricos. Y no es verdad. No hay solución si no es una solución colectiva. No hay solución si no es una solución pensando en la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. Hay que luchar contra esos profetas del mal, que si no les ponemos freno van a acabar con todos nuestros derechos, van a acabar con nuestras libertades. Hablan de libertad para acabar con la libertad, no hablan de la libertad para que las mujeres y los hombres de este país podamos ser de verdad libres. Por eso, compañeros y compañeras, creo que en España tenemos que ser conscientes de que nos jugamos mucho. No nos jugamos una jarra de cerveza en una terraza de Madrid. Eso es falso. Nos jugamos la sanidad pública. Ahora, yo ya empiezo a entender por qué la Comunidad de Madrid no quiso contratar empleados y empleadas para el Hospital Zendal. Claro, ¿cómo iba a querer contratar empleados y empleadas para el Hospital Zendal si en realidad lo hicieron pensando que no lo van a hacer servir nunca? Que se va a cerrar, que van a caer sus paredes,
que los 100 millones, que al final han sido 300, sencillamente han servido para llenar los bolsillos de unas cuantas constructoras, y vamos a ver si de alguien más. Eso el tiempo nos dirá si de alguien más. Porque la sanidad madrileña, compañeros y compañeras, necesita recursos, necesita dinero, y ese dinero solo viene si se saca de los bolsillos de los más ricos. Ese dinero solo viene por una vía, que es los impuestos. No hagáis casos de los que dicen que se puede no subir impuestos y dar servicios. ¿Alguno de vosotros en vuestra casa ha pensado que puede ganar 10 y gastar 15 todos los meses? Seguro que no. ¿Cómo vamos a bajar los impuestos y mejorar los servicios? ¿Quién puede decirnos que recaudando menos vamos a poder invertir más en sanidad, en educación o en servicios públicos en general? Por eso hay que ser claros, hay que subir los impuestos. España es un país que gasta poco en servicios públicos, está a la cola de la Unión Europea, y en buena parte, compañeros y compañeras, cambiar eso depende de todas nosotras, depende de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. En Madrid hay una gran oportunidad para abrir estos debates de fondo, debates que hay que abrir en los centros de trabajo, debates que hay que abrir en los barrios, en las asociaciones. Tenemos que ser capaces de dar la vuelta a esta situación que se vive en Madrid, menos frivolizar y más políticas de fondo para solventar los problemas de los madrileños y de las madrileñas. Y eso pasa por decir que hay que pagar impuestos, que Madrid no puede convertirse en un paraíso fiscal. Compañeros y compañeras, se ha dicho aquí, durante la pandemia las organizaciones sindicales hemos estado trabajando, dando el callo duramente. Hemos conseguido algunos acuerdos muy importantes, de los ERTES, como se ha dicho aquí, o del teletrabajo, o acabar con la situación en la que todavía están sumidos los riders en nuestro país de esclavitud, y poner freno a que las plataformas digitales puedan llevarse una parte importante del trabajo en nuestro país. O el acuerdo de pensiones, que se habla poco del acuerdo de pensiones. Un acuerdo de pensiones que ha conseguido derogar la reforma del Partido Popular, y que este año las pensionistas y los pensionistas de nuestro país vayan a tener un aumento de su pensión de acuerdo con el crecimiento del coste de la vida. ¿Recordáis la reforma de Rajoy? Este año, en lugar de subir las pensiones el 3%, hubiera subido el 0,25%. Y si eso es lo que está planteando el Partido Popular, si eso es lo que quiere el señor Casado, debería de explicarlo así claramente a las pensionistas y a los pensionistas de este país. Pagar las pensiones dignas, subir las pensiones a las jubiladas y a los jubilados de nuestro país, no es un despilfarro ni lleva a España a la bancarrota. Lo que lleva a España a la bancarrota es no tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Lo que lleva a España a la bancarrota es continuar robando, como lo han estado haciendo, de las arcas públicas en los últimos años. Por eso, compañeros y compañeras, desde la Unión General de Trabajadores vamos a trabajar para que estos presupuestos generales del Estado vayan adelante. Los vamos a mejorar, claro que sí,
pero hay que reconocer que son los presupuestos generales del Estado que hacen una apuesta muy importante para mejorar los servicios públicos. Insuficiente, por supuesto. El 2% para los funcionarios públicos no es de recibo. Los funcionarios públicos han estado perdiendo poder adquisitivo y ese poder adquisitivo se tiene que recuperar sin ningún lugar a dudas. Compañeros y compañeras, somos el sindicato que ha sido capaz de generar en este país la expectativa de que las reformas laborales se iban a derogar. Antes de que la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras hablara de la derogación de las reformas laborales, nadie hablaba. Y lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir, igual que hemos conseguido que se derogue la reforma de las pensiones al 100%, vamos a conseguir que se deroguen las reformas laborales. Porque efectivamente, si no se derogan las reformas laborales, no vamos a poder negociar los convenios colectivos. No vamos a poder conseguir que los convenios colectivos sean un instrumento de redistribución de la riqueza que se genera en las empresas. Porque la actual normativa está hecha para que no suban los salarios en los convenios colectivos. Vamos a conseguir acabar con la precariedad laboral, con la temporalidad. Y sabemos y hemos dicho qué se ha de hacer para acabar con la temporalidad. Es muy sencillo. Hoy a un empresario le sale más a cuenta contratar un trabajo a un trabajador o una trabajadora de manera irregular, aunque venga una inspección de trabajo, que mirad que ya es difícil que venga una inspección de trabajo, de oficio le sale más barato aunque le pongan una multa, que contratarlo legalmente. Mientras eso ocurra, no va a haber manera de poder normalizar la situación del empleo, no va a haber manera de poder acabar con la precariedad. Por eso nosotros queremos de verdad acabar con la precariedad, no decirlo, porque en este país hay una perversión de las palabras que hasta la patronal dice que quiere acabar con la temporalidad, como si quien contratara fuera no sé quién, el Papa de Roma. Si son ellos, que acaben, pero que acaben de verdad, que no nos digan que quieren acabar con la precariedad y luego cuando proponemos medidas para de verdad acabar con la precariedad, dicen que nanay, que no van a acordar. Pues yo también os quiero decir, compañeras y compañeros, que la Unión General de Trabajadores no va a firmar ningún acuerdo que no garantice que en un plazo de 6 meses la temporalidad y los contratos a tiempo parcial en nuestro país van a decaer de manera notable. Y nosotros cumplimos. Os dijimos en el año 2016, cuando salí elegido secretario general, que no íbamos a firmar ningún acuerdo de pensiones que no derogara la reforma de Rajoy. Y no lo hemos firmado. Y yo también os quiero decir hoy aquí que no vamos a llegar a ningún acuerdo que no nos garantice que en un plazo breve de tiempo la temporalidad de nuestro país va a ser cosa del pasado, que en un plazo muy breve de tiempo no veamos que acabamos con la temporalidad. Pero, compañeros y compañeras, hay otros aspectos de los que se habla menos que queremos abordar. Los despidos colectivos. Hay que acabar con los despidos colectivos en nuestro país tal y como están en estos momentos. Las empresas despiden porque sí. No hay ninguna razón. Con un mes de negociación es suficiente para que las empresas pongan en marcha los expedientes de rescisión colectiva de contratos de los trabajadores y de las trabajadoras. Hay que acabar con la siniestralidad laboral. Aquí se ha hecho referencia. En parte, si derogamos las reformas laborales, también vamos a acabar en parte con la siniestralidad laboral, porque buena parte de los accidentes de trabajo
se producen entre trabajadoras y trabajadores que tienen un contrato en precario. Una buena parte de los accidentes de trabajo se producen en las empresas donde no hay representación sindical. Una buena parte de los accidentes de trabajo se producen, compañeros y compañeras, allí donde los sindicatos no tenemos fuerza para obligar a que se tomen las medidas para acabar con los accidentes de trabajo. Hay que luchar para conseguir acabar con la pobreza endémica en nuestro país. A mí me produce vergüenza ajena ver las colas de personas que hay en nuestro país para recibir una bolsa de alimentos. No tiene por qué pasar eso. El salario mínimo, el mínimo vital, tiene que ser un instrumento que se generalice, que acabemos con estas bolsas de miseria, como lo tiene que ser, compañeros y compañeras, la lucha por que los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a una vivienda digna. Acceder a una vivienda digna, que no se hace con un empleo indigno, que no nos engañen. ¿Cómo puedes acceder a una vivienda con un salario de 950 euros? ¿De qué manera puedes pagar el alquiler? ¿Qué pasa? ¿Que aquí hay gente que no sabe hacer las cuentas o que vive en un mundo que no es el mundo de la mayoría? Y por eso nos parece bien que los presupuestos generales del Estado tengan propuestas concretas para la mejora inmediata. Pero no nos hemos de engañar. Hay un problema de fondo que tiene la sociedad española, que lo tiene desde hace años, que es que hay que construir vivienda pública protegida de alquiler para la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Hay que construir vivienda pública protegida. Y para eso, compañeros y compañeras, hay que trabajar desde las comunidades autónomas, hay que trabajar desde los ayuntamientos. Porque España es un país que tiene las responsabilidades transferidas. En Madrid, los responsables de Madrid de vivienda, sí, para decir que no va a poner en marcha los planes del Gobierno. Estas son las cuestiones que tenemos que hablar, que hay que debatir, si de verdad queremos hacer frente a la situación de pobreza que se vive en nuestro país. Compañeros y compañeras, el medio ambiente es una cuestión absolutamente necesaria, tiene que formar parte de las políticas de todas y cada una de las organizaciones, de todas y cada una de las administraciones. Sin medio ambiente no hay futuro, sin medio ambiente no hay planeta y sin planeta no hay trabajo. Por eso desde el sindicato queremos trabajar codo con codo para que este proceso de transición sea un proceso de transición justa, un proceso de transición que no deje a nadie atrás, un proceso de transición que cambie el sistema productivo de nuestro país y vayamos hacia un sistema sostenible desde el punto de vista medioambiental. Quiero hoy exigir a la patronal que abramos un proceso de negociación de un acuerdo para los convenios colectivos. Necesitamos un paraguas para hacer frente a la negociación colectiva de todos y cada uno de los convenios de nuestro país. Y ya os anuncio que de la misma manera que la Unión General de Trabajadores hace 3 años planteó que el salario mínimo convenio fuera de 1.000 euros, en esta ocasión vamos a continuar planteando que el salario mínimo convenio sea de 1.100 euros. ¿Qué menos que 1.100 euros para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país? Y sí, compañeros y compañeras, la patronal se queja. Dice que cada vez que sube el salario mínimo interprofesional afecta a más personas. Claro, sobre todo porque los convenios colectivos no hay manera de ponerlos en marcha. Y si siguen así, afectará a más personas. Por eso,
les queremos decir claramente que hay que retomar la negociación de los convenios colectivos, que tienen que ser el elemento fundamental para la subida de los salarios en nuestro país. Y si no, luego que no se quejen. Si no, luego que no se quejen cuando el salario mínimo interprofesional suba. Porque es verdad, compañeros y compañeras, y yo lo he dicho de la manera a veces más cruda y más gráfica, la subida del salario mínimo de los 15 euros, puedo decir que es claramente insuficiente, puedo decir que no sirve para cubrir las necesidades del crecimiento de los precios de nuestro país, o puedo decir lo que me sale del alma, que es una mierda. Porque es lo que es, compañeros y compañeras. Lo hemos acordado porque el Gobierno se ha comprometido a que el 1 de enero del 22 el salario mínimo interprofesional estará en los 1.000 euros. Lo hemos acordado porque el Gobierno se ha comprometido a que el 1 de enero del año 23 el salario mínimo interprofesional será del 60% del salario medio de nuestro país, que tiene que estar en torno a los 1.060 euros. Ese es el camino. Por tanto, la patronal debería de pensar en sentarse a negociar el convenio colectivo, porque el convenio colectivo es el instrumento que nos va a permitir mejorar la situación de los salarios de manera negociada entre la empresa y los trabajadores, entre los sectores y los empresarios, en un convenio en el que se negocian muchas más cosas, que puede haber compensaciones desde el punto de vista de la productividad, que ese es el camino para crear empresas con futuro en nuestro país. Si no lo hacen, compañeros y compañeras, aparte de conflictividad, que la habrá, porque tenemos que ser conscientes que los convenios no se pueden firmar de cualquier manera, porque tenemos que ser conscientes que hay que organizar a las trabajadoras y a los trabajadores de los sectores más débiles de nuestro país, que ese es el gran problema que tenemos a la hora de negociar los convenios colectivos. No tenemos problemas para negociar los convenios colectivos en las grandes empresas, donde estamos presentes. No tenemos problemas para negociar los convenios colectivos en los centros de trabajo y en los sectores que están más sindicalizados. En realidad, donde tenemos problemas para negociar los convenios colectivos, compañeros y compañeras, es donde no hay sindicato. Y vamos a situar una nueva reivindicación del sindicato. Y me la vais a oír muchas más veces. Estoy convencido, compañeros y compañeras, que será uno de los elementos de más debate y discusión en los próximos meses en nuestro país. Y no os olvidéis que fue aquí, en Alcalá de Henares, y fue la Unión General de Trabajadores la primera que lo planteó. Compañeros y compañeras, las organizaciones sindicales, pero el conjunto del país tiene que poner freno a la actual situación que está permitiendo a unas cuantas empresas, que está permitiendo que nuestros datos, los datos personales de todos y cada uno de nosotros, estén en manos de 4 multinacionales. Vosotros sabéis que en estos momentos, aunque todos los móviles estén apagados, nos están escuchando. Sabéis que cuando vais a dormir, si dejáis el móvil en la mesita de noche, saben a qué hora habéis ido a dormir. Y si en la otra mesita de noche duerme otra persona, ¿saben con quién dormimos? Vosotros sabéis hasta qué punto hoy las grandes compañías conocen cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Eso, compañeros y compañeras, viola nuestra intimidad y nuestros derechos fundamentales. Y eso que hoy parece una broma, no es ninguna broma, es muy serio. Con estos datos ganó Trump las elecciones en los Estados Unidos. Con esos datos,
es con lo que trabajan para intentar quitarle valor a lo colectivo y llevar valor a lo individual. Pero lo que es no menos importante, la comercialización de esos datos es lo que hace que hoy unas cuantas empresas tengan unos beneficios absolutamente escandalosos. Google, Facebook, WhatsApp, todas estas empresas que veis a los multimillonarios que salen y nos explican que qué inteligentes que son, que con nada han creado un imperio, que se dedican a ir a hacer viajes al espacio, que se dedican a derrochar dinero, lo hacen gracias a los datos nuestros que tienen. Y esos datos, compañeros y compañeras, tienen valor, tienen precio en el mercado. Hay quien les ha puesto precio. Hay quien sitúa que pueden tener un valor para cada ciudadano y ciudadana de nuestro país de en torno a los 30.000 euros anuales. Esos datos tienen que ser de los ciudadanos y de las ciudadanas. Cada uno tiene que ser poseedor de esos datos y tiene que ser él o ella el que o la que decida qué datos vende, a qué precio los vende y cuáles datos no se venden porque no tienen precio. Por eso es importante que iniciemos esa lucha, ese trabajo, porque hoy parece que no, pero de verdad eso es lo que nos va a impedir en el futuro que seamos sociedades libres. Compañeros y compañeras, este sindicato está en plena forma. Este sindicato ha superado momentos de gran dificultad. Aquí se ha dicho que la extrema derecha, y es verdad, hace muy pocos días en Italia invadió la sede de la Segil, una organización sindical italiana luchadora, antifascista, luchadora contra todos los movimientos que quieren quitar la libertad a los ciudadanos y a las ciudadanas, que fue un elemento activo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no ha sido solo en Italia. ¿Quién ha osado ir a pintar las estatuas de los máximos líderes sindicales, políticos de izquierdas de este país? ¿O qué pasa? ¿Que no nos fueron a pintar la estatua de Largo Caballero o a profanar la tumba de nuestro fundador Pablo Iglesias? Es la ultraderecha que está aquí, compañeros y compañeras. Y es la ultraderecha que influye y que quita calles en Madrid y que rompe las placas que se habían puesto en honor a nuestros dirigentes. Es la ultraderecha que quiere acabar con la libertad. Y curiosamente, en España lo hacen contra la Unión General de Trabajadores. Un día sí y otro también. La semana pasada manifestándose 4 y el tambor delante de la sede en la Avenida de América. Esta es la lucha, compañeros y compañeras, que tenemos que ganar. Han levantado la cabeza, mienten más que hablan, transgiversan la historia. Parece que Franco fue una palomita que no asesinó a centenares de miles de compatriotas. Parece que el franquismo no existió, que hoy todavía hay decenas de miles de personas sin identificar en las cunetas de nuestro país. Hay que luchar contra eso. En Italia, que se ha levantado un movimiento para ilegalizar a estos movimientos fascistas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en España? Si duermen en la misma cama, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, si duermen en la misma cama en una parte importante de las instituciones de nuestro país. Es que no tenemos recuerdo de qué es lo que nos ha traído la ultraderecha, de qué es lo que nos ha traído el fascismo, el franquismo en nuestro país. Nosotros, compañeros y compañeras, tenemos que mantener un compromiso firme de lucha contra el franquismo. Por eso os pido a las delegadas y a los delegados compromiso, trabajo en las empresas,
Tenemos, compañeros y compañeras, que conseguir que haya más empresas donde haya representación sindical. Hay que extender el sindicato. Cuando se extiende el paraguas del sindicato, se extiende el paraguas de derechos. Es muy importante que allí donde no haya elecciones sindicales, donde no les hayan hecho, que conozcáis a alguien, lo animéis para que se presente de delegado o de delegada. Es muy importante, compañeros y compañeras, que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país se afilien a las organizaciones sindicales, se afilien a la Unión General de Trabajadores. Construir sindicato es construir futuro, y todos y todas vamos a construir futuro y vamos a transformar este país. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.